¿La puede presumir? Si no, para la siguiente vez, que no se le olvide, y tráigasela. De repente podemos marcar, subrayar y hacer algo ahí por recordar, porque nuestra mente cada vez recuerda menos. De todas formas, aquí está el pasaje, dice: luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Ahorita le voy a platicar esta historia que está muy interesante, pero antes de ella quiero comentarle que hubo algo en la semana que me sacudió. Casi siempre las sacudidas son para mal, pero en esta ocasión lo que me sacudió esta semana fue para bien, y fue precisamente la publicación de un amigo pastor. Y básicamente lo que él compartió fue lo siguiente: un extenso estudio en Estados Unidos encontró que la edad más productiva en la vida del ser humano es entre 60 y 70 años de edad. La segunda etapa más productiva del ser humano es de los 70 a los 80 años de edad. La tercera etapa más productiva es de los 50 a los 60 años de edad. La edad promedio de los ganadores del premio Nobel es de 62 años. La edad promedio de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo es de 63 años. La edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes de Estados Unidos es de 71 años. Un estudio publicado en New England Journal of Medicine encontró que a los 60 años llegas a la cima de tu potencial, y esto continúa hasta los 80 años. ¿Será esto cierto? ¿Sí será esto cierto? Esperemos que sí. Fíjese la frase final. El estudio publicado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra encontró que a los 60 años llegas a la cima de tu potencial, y esto continúa hasta los 80. Lo he platicado con algunas personas esto y me dicen que no es cierto. ¿Será cierto o no será cierto? Esperemos con toda la actitud que esto sea cierto, porque nos acercamos a esas edades. Algunos ya estamos pisándolas, otros ya están dentro de esas edades, y los más jóvenes, el tiempo se va a ir pero rápido. Cuando menos piensen, van a llegar a los 40, después a los 50, a los 60 y de ahí para adelante. Me sacudió tremendamente esta publicación, porque los últimos años, especialmente desde que cumplí 50 años, he visto mis expectativas de vida, que antes iban despegando como un avión, las he visto estabilizarse y empezar a descender. He visto mis expectativas de vida como que reducidas, mermadas. No sé, tenía mucha expectativa, tenía mucho interés en llegar a los 50, a la edad del tostón. Y cuando esto ocurrió, algo pasó dentro de mí. No sé si en el aspecto físico, emocional, psicológico, o no sé, en el alma, en el corazón, que de repente empecé a sentirme apachurrado, empecé a sentirme deprimido, empecé a sentirme aplatanado, y sin los ánimos y los bríos de otras épocas, de otros tiempos, de otros momentos. Entonces, cuando leí esto, me sacudió tremendamente, me movió el tapete en el sentido positivo de la palabra, no en el sentido negativo, porque yo creo que a los seres humanos somos muy influenciables, tanto para bien como para mal. Y a lo mejor la mayoría de las ocasiones estamos siendo influidos para mal. Y es bueno que de vez en cuando nos influyan para bien y nos hagan entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, por qué estamos aquí, cuánto tiempo más vamos a estar aquí y cómo utilizar el potencial de estar aquí.
La mayoría de los que estamos en este momento somos adultos. Quisiéramos tener muchos jóvenes y oramos para que Dios traiga jóvenes, pero la mayoría somos adultos. Y a veces como adultos resulta que nuestras baterías se nos bajan, nuestras pilas se nos van para abajo. Y yo quiero hablarle en esta ocasión a todos aquellos a los cuales los años les pesan. Habrá personas así en esta ocasión. Y no estoy hablando solamente de aquellos que ya tienen 70, 80 años. A veces los años les pesan a los de 14, a los de 15, a los de 18, a los de 23. Se sienten agotados, derrotados, deprimidos, desesperados. Se sienten aplatanados. Fíjese lo que encontré y de lo cual quiero compartirle. La vida es una sucesión de crisis. Una de ellas es conocida como la crisis de la edad madura. Algunos le llaman andropausia. En las mujeres, menopausia. Y más o menos es a la edad de los 45, 50, 55. Esa etapa más o menos de la vida es una etapa complicada, compleja. Tradicionalmente se ha pensado que solamente para las mujeres, pero resulta que no solamente las damas atraviesan esa etapa complicada, difícil en su vida, sino también los caballeros, los hombres. Le llaman crisis de la edad madura o también andropausia, y con otros nombres la definen. Es donde nos sentimos fracasados y deprimidos. Con razón y sin ella sentimos que ya no podremos avanzar, que pasaron nuestros mejores años y que ya vamos directo y hacia el fondo o directo hacia el hoyo. Le preguntaba yo a mi papá hace muchos años, cuando yo era un pequeño: papá, ¿a dónde vas? Y él siempre me contestaba: voy para viejo. Y ahora él tiene 91 años. Ya no le pregunto. Pero siempre me respondía así: voy para viejo. Y era su respuesta que le daba a todo el mundo. ¿Para dónde vas? Voy para viejo. Y es cierto que todos vamos para viejos. El asunto es, ¿nos sentimos ya viejos? Honestamente, haciendo un análisis realístico, ¿usted y yo nos sentimos viejos? ¿Actuamos como viejos? ¿Pensamos como viejos? Para nada nos gusta. Nuestra cultura es fan de lo joven, de la vitalidad, del esfuerzo, de todo lo que tiene que ver con juventud. Pero de repente los seres humanos que no estamos muy viejos, actuamos como viejos. Y parte de eso está en nuestra mentalidad, desafortunadamente. Entonces la vida es una sucesión de crisis. Y quiero platicarles la historia de Josafat. En esta etapa Josafat se encontraba y se enfrentó a un desafío, el más grande de su vida. Para aquellos que no conocen la historia, Josafat fue uno de los reyes más temerosos de Dios, más piadosos del reino de Judá. Vivió en aquella época donde el pueblo se dividió en dos, las tribus del norte, las tribus del sur, y él representaba a la ciudad capital, Jerusalén. Tuvo un papá más o menos bueno que se llamó Asa, pero tuvo abuelos muy malos y muy perversos. Él se caracterizó desde niño por ser íntegro para con Dios y tratar de enderezar a la nación israelita que se había pervertido. Entonces era un hombre piadoso, cometió errores como todos nosotros, se alió con personas que no debería de aliarse, hizo negocios con personas que no debería de aliarse, se emparentó con la familia de los reyes de Israel, que eran descendientes del perverso rey Acab. Entonces hizo cosas muy equivocadas y recibió reprimendas de parte de Dios a través de los profetas que le decían: no debes de emparentarte con esa familia, no debes de hacer esto. Y siempre fue receptivo, cosa que no ocurrió con otros reyes. Cuando de repente el profeta lo señalaba, se enojaban tremendamente contra él y lo encarcelaban. Él no, él fue dócil, fue prudente, fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque, como digo, cometió bastantes errores. Josafat se encontraba en esta etapa de la vida, en la etapa de los adultos y ya entrando a los adultos mayores, en la etapa
de la crisis de la edad madura. Y de repente, tranquilamente en su palacio, un poquito triste, un poquito deprimido, llega una noticia que sacudió su mente y sacudió su corazón y a todo su equipo de consejeros. Viene una multitud de todos los vecinos que se confabularon contra ti, son miles, son millones, están dispersos en el campo, están bien armados, traen carros de combate, diríamos en la época moderna, vienen con aviones supersónicos, con bombas nucleares, vienen con tanques de guerra, vienen con todo el equipo militar y vienen con la intención de borrarlos de la faz de la tierra, de echarlos al mar, de matarlos como chapulines o como langostas. ¿Y qué pueden hacer en contra de ellos? Imagínate, ¿no? El oso de Rusia contra el conejo de Ucrania. El oso imponente con sus armas, sus equipos militares impresionantes contra un país débil, un país que no tiene fuerza, un país que no tiene armamento, un país que no tiene recursos ilimitados como los rusos. En esta ocasión Josafat se sintió desfallecer, se sintió desmayar como todos nos sentiríamos. Aparte de la crisis que enfrentaba por su edad, resulta que la confabulación de sus vecinos era prácticamente invencible e indestructible. Entonces en esta etapa Josafat enfrenta su desafío más grande. Lo amenazaba un ejército increíblemente grande y bien armado, y sus recursos eran tan pequeños. Reconocieron ante Dios su insuficiencia y el cielo vino la respuesta a través precisamente de un levita. Ni siquiera tendrían que luchar, Dios pelearía por ellos. Lo que hizo Josafat fue lo más sabio y lo más prudente que podía haber realizado. Convocó a toda la nación para que se reunieran en Jerusalén, entraron al templo y empezaron a clamar. Y él, a voz en cuello, le decía al Señor: no tenemos fuerza ni recursos para enfrentarnos a esta multitud tan grande que viene contra nosotros. Tú lo sabes, somos langostas, somos ratones comparados con ellos. El discurso, la oración está descrita en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es intensa, es profunda, es fuerte, como lo haríamos nosotros al estar enfrente de una situación como esas. Nos desgarraríamos el alma. Y no solamente eso hizo Josafat, sino le recordó a Dios que cuando se dedicó a ese templo, se estableció que cuando estuvieran en graves apuros, iban a acudir a él, se iban a arrepentir de todo su corazón, y Dios iba a contestar, iba a responder e iba a traer victoria sobre ellos. Estaba el ambiente tenso, el ambiente terrible. Yo no sé si usted y yo pudiéramos entender esto. Los ucranianos sí lo entienden, y los que han vivido en aquellos lugares. Me platicaba el pastor Isaac Bergen, él es menonita, y la mayoría de los ascendientes de los menonitas son ucranianos. Dice que su bisabuelo todavía vive en Ucrania. La mayoría de los menonitas que vinieron aquí eran de Rusia, pero en ese tiempo Ucrania pertenecía a Rusia. De ahí se fueron a Canadá y de Canadá se vinieron para acá. Entonces hay todavía lazos familiares entre los menonitas de aquí y los que viven en Ucrania. Imagínense, cuando recién empezó la guerra, en una de las ciudades, que no me acuerdo ahorita el nombre porque son muy raras, platica el pastor Isaac Bergen que se reunieron, estaban orando, estaban clamando, estaban desesperados, el ambiente estaba tenso y estaban en el sótano del templo, cuando de repente un misil cayó y voló el templo. Afortunadamente ellos estaban en el sótano. Imagínense lo que se sentirá estar esperando una multitud que viene para destruirte, que viene para acabarte. Si aquí nos dan miedo las balaceras, que de repente ocurren en un lugar o en uno en otro. El otro día que se dio la balacera, mi hijo me habló y estaban muy asustados todo el mundo en el centro, porque eran las 2 de la tarde, la 1:30, y estaba la balacera en grande. Pero imagínense lo que se sentirá una guerra de verdad, donde caen bombas, misiles, donde los aviones pasan y envían bombas destructivas. ¿Qué se sentirá estar al borde de una guerra? Afortunadamente, usted y yo no lo hemos vivido, y espero que nunca lo vivamos. Pero ha de ser crítico, ha de ser difícil, ha de ser complejo, ha de ser complicado.
Y aquí, mientras todo el pueblo estaba clamando, me los imagino de rodillas algunos, otros en otra posición, pero mientras todos estaban hablando y el rey dirigiendo la oración como hombre piadoso que era, se levanta un levita en un extremo del santuario y, ungido por el Espíritu de Dios, le dice al pueblo: no teman, Dios va a intervenir, la victoria es de Él, ustedes no tendrán que pelear, van a ver la mano de Dios. Y con muchas palabras de ánimo, de fortaleza, de esperanza, cayó la ansiedad del pueblo. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat le creyó a Dios. De todas maneras organizó el ejército, y dice la Biblia que mientras iban saliendo, organizó a los cantores, a los músicos, para que entonaran alabanzas anticipadamente por la victoria tan tremenda que Dios iba a traerles. Y al siguiente día que ellos salieron de combate, resulta que los enemigos se habían peleado entre ellos, se habían matado entre ellos, eran de varios pueblos. Y ellos solamente encontraron una multitud enorme de cadáveres. 4 días duraron recogiendo los despojos, el botín, las armas, las ropas, las joyas, los dineros, los caballos, los burros, los camellos y todo. 4 días recogiendo el botín porque Dios intervino. Lo maravilloso es que Dios rebasa nuestras expectativas. Lo glorioso es que Dios va más allá de lo que nosotros creemos o pensamos, sentimos o imaginamos. La historia entonces fue increíble. Sus enemigos se mataron entre ellos mismos. 4 días requirieron para recoger el botín. Solo les costó humillarse, creerle a Dios y darle gracias. A veces pensamos que ya no podemos, que la carga es demasiado pesada, que ya estamos de bajada. Pero a los 60 eres un jovencito. No hay ninguno de 60, ¿verdad? Y alguna de 60 sí habrá. A los 60 eres una jovencita. A los 70 has recientemente madurado. Y a los 80 disfruta de una mecedora. Ver pasar la vida que todavía tienes cuerda. Todavía tienes cuerda. El hombre o la mujer de Dios son inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso yo le puse por título a mi mensaje: agrégale valor a tu vida. ¿Por qué? Porque sentimos en algún momento de la vida que ya no tenemos valor, que ya nadie se fija en nosotros, que ya no somos útiles, que ya no servimos, que somos una carga para los demás. No nos dan ganas de salir, no nos dan ganas de ir, de venir, de actuar. No nos dan ganas de nada, se nos apachurraron las pilas. Y en medio de todo esto, Dios sacudió esta semana mi mente, mi corazón, diciéndole: mucha cuerda te queda todavía, mucho camino por avanzar, muchas metas por alcanzar, muchos planes por realizar. Los viejos viven de sueños y de recuerdos, los jóvenes de planes y de visiones. De repente empezamos solamente a vivir de los recuerdos. Y te acuerdas. Y el año 1900. Y el año fulanito. Y estamos siempre pensando en el pasado. Hace poquito vi un reportaje muy interesante donde se comparaba lo que era el tiempo pasado con el tiempo moderno. Y siempre estamos quejándonos del tiempo moderno. Pero la verdad es que comparándolo con el pasado, fíjese, en el año 1800 el 87% de la población vivía bajo la pobreza extrema. Ahorita solamente el 9% de la población vive en pobreza extrema. En aquellos entonces la mayoría o gran parte de las mujeres que daban a luz tenían problemas y algunas morían. Ahorita es raro. Fíjese, en la década de los 70, cuando yo nací, subirse a un avión era peligroso. Ahorita las probabilidades de que tengas un accidente de un avión comparado con el 70 han descendido brutalmente. Lo más seguro ahorita para viajar es el avión. Si te subes a un avión, lo más seguro es que no tengas ningún problema. Si te subes en un carro, cada persona que viene en sentido contrario es un problema para ti, es un riesgo. Entonces el mundo ha cambiado muchísimo y nos estamos quejando siempre de los cambios.
y creemos que muchos son negativos, y ciertamente algunos cambios son negativos, pero la verdad es que estamos mucho mejor hoy que hace 200 años. La verdad es que estamos mucho mejor hoy que hace 100 años. Y la verdad es que estamos mucho mejor hoy que en el año 70 que yo nací, y en el año 80 que naciste tú, y en el año 65 que naciste tú. Las cosas han ido mejorando gradual y consistentemente. En una generación que aprecia tanto la juventud, que alaba la buena figura y que se desvive por las mascotas, como que ni cabemos a veces los adultos, y una pesada carga a los adultos mayores. Pero es hora que les demostremos que todavía podemos, que conquistar retos y desafíos todavía está en nuestros planes. Si no, fíjese en esto: de $100 que hay en el mundo, ¿cuántos dólares tienen los jóvenes? De $100 que hay en el mundo, si solamente hubiera $100, ¿cuántos tienen los jóvenes? A lo mejor unos 2, 3. ¿Y cuántos tienen los adultos? ¿Y cuántos tienen los adultos mayores? Nada más para que se dé una idea, el grueso del movimiento económico lo tienen los adultos y los adultos mayores. Los jóvenes tienen sueños, tienen anhelos, tienen visiones que desarrollar, y qué bueno por nuestros jóvenes. Y yo les animo, muchachos, a desarrollar sus sueños, a concretarlos, a esforzarse por alcanzar sus metas. Pero la realidad es que son sus padres y son sus abuelos los que tienen los recursos para concretar esos sueños, y no es tan fácil a veces realizarlos ni concretarlos. Entonces, si el dinero lo tienen la gente de edad, quiere decir que todavía tenemos importancia, tenemos cuerda, tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos propósito en la vida. Agrégale valor a tu vida. Practica algún deporte, sal con tus amigos, participa ayudando a los demás, conviértete en servidor de la iglesia, apúntate en los viajes misioneros y los que se organicen de recreo y de paseo. No te metas en la cabeza que ya no puedes, que tienes que jubilarte de todo. Lo repito. ¿Cómo la ven? Métete en la cabeza que sí puedes. Métete en la cabeza que no estás viejo. Métete en la cabeza que tienes todavía planes que realizar, metas por alcanzar. Hay que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, esas ideas que a veces el enemigo infiltra. Ya no puedes, estás viejo, ya no sabes, estás acabado. Métete en la cabeza que sí puedes. Greg LeMond había ganado 2 o 3 veces el Tour de Francia, y yo admiro a esos atletas increíblemente. Últimamente que empecé a darle la bicicleta, ya le he platicado cómo me ha ido. Yo admiro tremendamente a esos atletas impresionantes. Van en la montaña como si fueran de bajada, dándole la bicicleta increíblemente. Él había ganado 2 o 3 veces el Tour de Francia, la mayor competencia de bicicletas del mundo. Pero en una cacería que fue con sus amigos, le dispararon y varias de las esquirlas le perforaron el cuerpo. Quedó afectado de partes de su cuerpo. Cuando los médicos lo analizaron, le dijeron: vas a tener la posibilidad de caminar nuevamente después de mucha terapia, de mucho esfuerzo, pero olvídate de la bicicleta, ya no es para ti. Aunque todavía estaba a la edad de competición, le dijeron: estás demasiado afectado por las esquirlas de la escopeta, de las balas, de las esquirlas que se incrustaron en tu cuerpo. Él escuchó la opinión de los expertos, escuchó la opinión de los médicos, pero dijo: yo no les creo. Empezó su proceso de rehabilitación, empezó a caminar, después empezó a trotar, después empezó a correr y se subió nuevamente a la bicicleta. Faltaban 6 meses para la siguiente competencia del Tour de Francia, y él estaba en el proceso de rehabilitación. Todo el mundo lo daba por acabado, lo daba por perdido, pero ¿qué cree? Se recuperó de tal manera que volvió a la competencia y la ganó de nuevo. ¿Qué cree?
El otro día leí un reportaje sobre los abejorros, esos insectos grandes. Les hicieron un estudio a través de la NASA y determinaron que no pueden volar. Pero ¿sabe qué? Nadie les dijo a los abejorros eso, y vuelan como si fueran pájaros sin problema. A los abejorros nadie les metió en la cabeza que no pueden volar. Los estudios de la NASA dicen que no pueden volar, pero ellos vuelan. ¿Qué quiere decir? Que es preponderante la opinión de los demás, a veces de los expertos, pero que hay que romper en ocasiones con la opinión de los expertos. Los abejorros vuelan. Aunque técnicamente, científicamente, aerodinámicamente no tienen la capacidad de volar, pero nadie les dijo eso y se lanzan al aire y vuelan. De la misma forma usted y yo, que nos dicen que no podemos, que no valemos, que no somos capaces, que ya se pasaron nuestros mejores años, que tenemos que conformarnos a una mecedora. Me niego a creer la opinión de los expertos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios. Seamos abejorros, seamos aquellos que no le creen a los expertos. Me encanta cuando un médico le dice a un paciente: te vas a morir, y se muere primero el médico. Te quedan 6 años de vida, o 6 meses, o 6 días, y él se muere al día siguiente. No me encanta porque se muere el médico, pero digo, ¿quién tiene la facultad de decir aquí termina tu vida? No la tiene un médico, ni la tiene un experto, la tiene Dios. Y Él tiene el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Y Él tiene el control de nuestra vida y también de nuestra familia. Agrégale valor a tu vida. Practica algún deporte. Deja el sillón de tu sala, de estar viendo las novelas y la televisión y las series, y salte a caminar, a correr, a trotar. Vete al polideportivo. Me dijo el otro día en una consulta un doctor: caminar es para los viejitos, corra. Me dejó pensando. Me dijo: caminar es para los viejitos. Y cuando ando caminando me acuerdo. Así que caminar es para los viejitos, corran. Claro que hay que hacer ejercicios adecuados para cada etapa de la vida. Sal con tus amigos. En esta etapa es donde más necesitamos amigos. Entonces sal con tus amigos. Una de las cosas que estamos haciendo los miércoles es tomarnos un café juntos para conocernos. Y me ha encantado porque he visto en las mesas que se juntan y platican y conviven y hacen amigos. La iglesia debería ser un buen lugar para hacer amigos. Sal con tus amigos. No te quedes en casa. Sal a tomarte un café. Vete a caminar. Vete a escalar un cerro, o vete a pasear a los campos menonitas, pero sal con tus amigos. Participa ayudando a los demás. Conviértete en un servidor de la iglesia. Apúntate en los viajes misioneros y también en los viajes de recreo y de paseo. No, es que ya me duele mucho la espalda. Aguántate el dolor de la espalda. No, es que ya me canso para caminar. Agarra un bastón y camina. Es que me duele la cabeza, es que me mareo. Y en tu casa no te mareas, en tu casa no te duele la cabeza. Es tiempo de salir, es tiempo de esforzarte. Estos días que estuvo lloviendo y lloviendo y lloviendo todos los días, llega un momento en que te cansas de no poder salir. Yo entendí en esta temporada de cuarentena que tengo claustrofobia, no puedo estar encerrado. Tengo que salir, tengo que moverme, tengo que ir, tengo que venir. Yo no entiendo a las personas que se encierran. Qué bueno que tú y yo no nos encerramos, que venimos a la iglesia, que salimos, que vamos, que venimos. Entonces, apúntate en los viajes, no te metas en la cabeza que ya no puedes, que tienes que jubilarte de todo. Qué bueno por la etapa de jubilación que viene en los trabajos, donde ya no tienes que cumplir con un horario. Pero ni siquiera pienses por un momento que te vas a estar en tu casa todo el día meciéndote en la mecedora o viendo la televisión. Eso te va a enfermar y te vas a morir. Si te ibas a morir a los 80, te mueres a los 62, a un año de jubilarte. Métete en la cabeza, sí,
qué bueno por la jubilación, qué bueno por el tiempo que ya no tengo que cumplir un horario, pero ¿a qué me voy a dedicar? A planes, manualidades, proyectos, visiones, sueños. Hay tiempo todavía para concretarlos. El mundo no es solo de los jóvenes, es de quienes se esfuerzan por dominarlo, independientemente de tu edad. Sueña a lo grande, emprende y aterriza tus proyectos. Por todas partes te van a echar baldes de agua fría, pero Dios te envía a levita para mostrarte el camino y darte la respuesta. Dios te envía a un levita para decirte, sí se puede. ¿Quién dice que no se puede? En Dios haremos proezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que llegué a la tercera edad, ¿y qué importa? Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. Caleb conquistó el monte a los 80 años. Y grandes hombres de Dios iniciaron su ministerio a los 80 años. Creo que hay una edad para bajarle el ritmo de las actividades. Creo que hay una edad para bajarle el ritmo y la velocidad a la que vamos. Pero no puedes ir a 120 y pararte en seco. Tienes que bajarle a los 80 y luego después a los 60 y después a los 40. Pero es desesperante ir detrás de un viejito que va pero despacito. En Estados Unidos los multan en el freeway. Tienes una velocidad máxima y una velocidad mínima. Te multan si vas tan despacito. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir en la vida despacito, pero no tan despacito. ¿Me lo crees o no me lo crees? A Dios yo creo que le enferma cuando nos paramos. Y dice, le di cuerda todavía, pues mejor me lo traigo. Mejor me lo traigo, ¿no crees? No, es tiempo todavía de actuar. Es tiempo de ir, de venir, de hacer. El mundo no es solamente de los jóvenes. Gracias a Dios por los muchachos que tenemos. Y qué bueno por ellos. Los bendecimos. Y van a ser mejores que nosotros. Ellos no se van a creer que son viejos. Ellos van a crecer y se van a desarrollar y van a multiplicar. Y gracias por los adultos jóvenes también, que tienen sus niños chiquitos, los bendecimos. Y que Dios les dé sabiduría para criar a los pequeñitos. Gracias a Dios por los padres de niños, pero también gracias a Dios por los adultos y los adultos mayores. Tenemos cuerda, tenemos ánimo, tenemos aliento, tenemos fortaleza y tenemos esperanza. Y Dios levanta un levita para que nos diga, Dios peleará por ti. Dios te va a sacar de esa enfermedad, Dios te va a sacar de ese hoyo, tus huesos todavía van a resistir. ¿Cómo le gustaría morirse? ¿Cómo le gustaría morirse? ¿Abandonado en una cama de hospital? ¿Cómo le gustaría morirse? En la raya, actuando, viviendo intensamente, caminando todavía, yendo, viniendo, y que le diera un paro cardíaco y en un ratito se muriera. ¿No le gustaría algo así? Morir viviendo y no vivir, morir viviendo y no vivir muriendo. Lo contrario, ¿no? Parece trabalenguas. El joven vive de sueños y proyectos, el viejo de vivencias y de recuerdos. Niégate a envejecer del todo y al hacerlo hazlo con energía y dignidad. Que no te pesen tanto los años, que el día que te vayas lo hagas con el corazón rebosante de vitalidad, aunque tu cuerpo esté lleno de debilidad. Que el día que nos vayamos, nuestro corazón rebosante de vitalidad, aunque nuestro cuerpo esté lleno de debilidad. Que seamos de las personas con ánimo, con energía, con aliento, que aconsejemos a los jóvenes, que impulsemos a los hijos, que demos consejos a los nietos. Un corazón rebosante de vitalidad, y que la gente te recuerde como el hombre o la mujer de la sonrisa, del ánimo, del aliento, y no como el amargado que todos los días espera solamente la muerte y que todos los días está esperando que la muerte llegue. Que llegue la vida, la esperanza, la fuerza, la fortaleza, el ánimo, el aliento, la esperanza. En Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos.
El joven vive de sueños y de proyectos, el viejo de vivencias y de recuerdos. Y hay jóvenes que están viejos, pero hay viejos que se sienten jóvenes. Aquí no hay de esos. Viejos que se sienten jóvenes, viejos que tienen todavía ánimo, aliento, fortaleza. Siempre que saludo a una persona que es amigo me dice, ánimo. A todo el mundo le dice ánimo y parece tan sencillo, pero es una palabra profunda, intensa, sorprendente. Ánimo, iglesia. Los mejores años no son los que han pasado, son los que vienen. Nuestra mejor etapa es la que viene. Siempre estamos enfocados en el pasado. ¿Te acuerdas cuando esto comenzó? ¿Te acuerdas cuando esas reuniones gloriosas? ¿Te acuerdas cuando tocaba fulanito? ¿Te acuerdas cuando predicaba menganito? No, lo mejor está por venir. Lo mejor está en el horizonte. Lo mejor es lo que viene. En Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos. Mis mejores años no son los que han pasado. Mis mejores años y los tuyos son los que vienen. Siempre hemos creído que lo mejor está atrás. Lo mejor es lo que viene. Cuando vi ese reportaje, me sacudió la mente, la conciencia. Todo prácticamente ha mejorado con la modernidad, a excepción de algunos detalles como el cambio climático y como detalles de la naturaleza. Pero todo ha mejorado. Nuestra generación es mejor que las generaciones anteriores. Nos transportamos más rápido, nos movemos más rápido, tenemos más lujos, más comodidades, tenemos más tiempo. Y lo que vi ahora que compartió este buen amigo a través de su post en Facebook, todavía me dio más alas. Un extenso estudio en los Estados Unidos encontró que la edad más productiva en la vida del ser humano es entre los 60 y los 70 años. Tengo esperanzas, porque voy a los 60. Voy a mi etapa más productiva de la vida y siempre creí que la etapa más productiva estaba en el pasado. Vas a la etapa más productiva de tu vida y siempre hemos creído que la etapa más productiva estaba en el pasado. En el pasado pusiste los fundamentos, hiciste los cimientos, ahora construirás el grande edificio. ¿Cuándo logra una familia, una pareja tener su casa ya pagada, ya terminada? A los 20, a los 30, a veces a los 50, a los 60 es cuando lo logra. ¿Por qué? Porque se requiere tiempo, constancia, perseverancia. Termino diciéndole a los jóvenes que a veces cuando empezamos la vida queremos tener todo como nuestros padres, especialmente cuando nos casamos. Queremos tener recámara, lavadora, licuadora, queremos tener casa, carro y todo lo demás. Te va a tardar entre 20 y 30 años conseguir lo que tus papás alcanzaron, a menos de que haga algo o ocurra algo excepcional. Más o menos 20 años vas a durar para alcanzar lo que tus padres han logrado con tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces entendamos, las cosas no son mágicas ni ocurren por arte del destino. Las cosas se consiguen con esfuerzo, con disciplina, con constancia, con entrega, con pasión. Pero los viejos, que no estamos viejos, debemos entender que todavía somos jóvenes. Debemos meternos en la cabeza, de tal manera que si te invitan a participar en alguna cosa, di, cuenten conmigo, yo puedo. Correr, trotar, nadar, ir, venir, hacer, deshacer, cuenten conmigo. Todavía estoy joven. Todavía las puedo. La peor ofensa que le podían decir a un maestro que tenía yo en el CBT 117 es que era viejo. Le dijo un compañero en una ocasión y lo molestó demasiado. Y le dijo el maestro Heriberto Meléndez, me acuerdo: te reto, Heriberto, te reto a una reta de básquetbol, le dijo al muchacho. Y luego se quedó el muchacho viéndolo y dijo: ¿pero en la tarde lo dejarán salir del asilo? La peor ofensa para él era que le dijeran que estaba viejo y se mantenía haciendo ejercicio y todo lo demás.
La peor ofensa que nos pueden hacer a nosotros es que ya no podemos, que ya no valemos, que ya no somos, que ya no alcanzamos. En Dios haremos proezas y Él destruirá a nuestros enemigos. Levántense y pónganse de pie todos los jóvenes. Y que se queden sentados nada más los viejos y las viejas. Que se oye más feo la palabra vieja que viejo. Pero aquí todos somos jóvenes, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, pero todos jóvenes. ¿Qué te parece si le decimos al Señor en esta tarde: Señor, me niego a aceptar que ya no puedo, que ya no soy capaz, que ya no valgo, que ya no puedo salir adelante? Me niego a aceptar que mis mejores años acabaron y que voy derechito al hoyo. Me niego a aceptar todo eso, y por el contrario creo que los mejores años y la mejor época vienen adelante. Puedes levantar tu mano derecha y decirle: Señor, yo te creo. Este mensaje es para mí. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mis pensamientos, renueva mi visión. Señor, dame bríos, ánimo, aliento, fortaleza, esperanza. Señor, inyecta visión a tu pueblo, inyecta pasión a tus hijos, inyecta fe, fuerza, esperanza, gozo, vitalidad. Me niego, Señor, a pastorear una iglesia que se siente vieja. Me niego, Señor, a ser el líder de una comunidad de viejos. Me niego, Señor. Me llamaste a pastorear una iglesia de jóvenes. Y todos aquí son jóvenes, Señor. Por eso se pusieron de pie. Te creen a ti. Pueden concretar sueños, proyectos, visiones. La edad promedio de los que ganaron los premios Nobel, 62 años. La edad promedio de los líderes de las empresas, 63 años. La edad promedio de los pastores de las iglesias grandes, 71 años. ¿Cuántos años tienes tú?